Dios les bendiga. Una vez más estamos acá en esta su casa y gracias por su audiencia, un enorme privilegio que usted pueda estar con nosotros. Nos sentimos dichosos, felices de poder abrir la palabra de Dios y tratar de transmitir el conocimiento, el consejo que ésta nos da. Hemos elegido, como ustedes saben, hace un tiempo estar analizando Gálatas Gálatas es la epístola, y ahora pues ya vamos por el capítulo 4. Y realmente a lo largo de la epístola nos encontraremos con desafíos ciertos, porque muchos cristianos evangélicos en estos tiempos están volviendo a desear tomar ciertos rudimentos que son de la ley. Y lastimosamente hay que decirlo, como se ha señalado a lo largo de las conferencias, que el que se sujeta a la ley, si no la cumple completa, está sujeto a maldición. Y que todo aquel que ha conocido a Jesucristo ha sido libre de la ley y de todo lo que implicaba la ley, para que nosotros podamos entrar a la adopción, para entrar a la promesa que había sido hecha a Abraham, pero fue confirmada en Jesucristo. La última vez que nos reunimos, sin duda fue esclarecedor entender que una vez hemos sido libres de la ley para entrar a la promesa, a la gracia, Cristo que nos redimió de la ley, que vino, apareció cumpliendo la ley, Jesucristo nos dio la oportunidad de ser adoptados hijos de Dios. Y somos adoptados hijos de Dios porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones y ahora nosotros podemos clamar Abba Padre. Ya no necesitamos tutores, ya no necesitamos personas que nos dirijan, que nos guíen en sentido metafórico, es decir, no necesitamos la ley que lleve de la mano para esperar la venida, el tiempo propicio del advenimiento de Jesucristo, porque Cristo vino a la tierra y nos ha dado esa libertad. En ese orden de ideas, el escritor sagrado continúa manejando todo un sistema serio y ahora en esta oportunidad queremos ver algo que realmente es muy elocuente de parte del escritor sagrado. Una cuestión no comprensible del ser humano. Nosotros, y digo nosotros los hijos de Dios, los que hemos sido adoptados, los que confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador, siendo jóvenes, siendo no de Cristo, no habiendo reconocido a Jesucristo, tendíamos a adorar lo que no es Dios. Y es hasta el conocimiento de Cristo que verdaderamente llegamos y comenzamos a caminar en la búsqueda, en el servicio, en la adoración, en encontrarnos con el verdadero Dios. Y de eso va a tratar. Pero, ¿por qué va a tratar eso? Porque el conocimiento de Dios es el que nos libera. Es el que produce que nosotros seamos verdaderamente libres. Ahora, vamos entonces donde nos corresponde, donde nos hemos quedado la última vez, que es el capítulo 4 de la epístola de los Gálatas, o a los Gálatas. El versículo 8 es el que corresponde. Veamos lo que dice el verso 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son Dios. Dígame si no es cierto. En otro tiempo, no conocíamos a Dios, y como no conocíamos a Dios, servíamos a otras cosas que no son por naturaleza Dios. A ver, yo no sé si usted se puede recordar, y debo de decir eso porque quizá aquellos que han nacido en un hogar evangélico, un hogar cristiano evangélico, pero un hogar cristiano evangélico que dé testimonio, que muestre al Señor Jesucristo, que en todos los aspectos de su vida Cristo sea la esencia, el centro, la palabra de Dios, la regla de conducta, de fe. En esos hogares, el niño, la niña crecerá, desarrollará y no estará creyendo en otros dioses, aprenderá a temer a un verdadero Dios, porque se le enseña por sí mismo a depender, a creer en el Dios verdadero. Pero todos aquellos que nacimos en hogares no genuinamente cristianos o fuera del cristianismo evangélico, todos nosotros fuimos guiados, inducidos, llevados
a creer en cosas, en objetos, en individuos como que fuesen Dios. Algunos otros fueron guiados, orientados a no creer en Dios. Pero en fin, cuando no teníamos el verdadero conocimiento de Dios, que es lo que está diciendo ese verso 8, en otro tiempo nosotros adorábamos a lo que no era Dios por naturaleza. Yo me recuerdo que, por ejemplo, mi papá, que ya ha fallecido, él en vida visitaba a un ídolo. Era conocido como Mashimun. Es conocido, perdón, como Mashimun. E iba a hacer sus rituales y todas las cosas que son bastante esotéricas. Ahí su fe, su conducta era regida por la adoración a este ídolo. Mi mamá, por su lado, aunque sus raíces, su educación había sido hecha en una religión tradicional, fue imbuida en creer a todas las situaciones que mi papá forjaba, que enseñaba, y de alguna manera todos aquellos aspectos, artilugios de una vida mundana, pero más que mundana carnal, una vida mundana espiritualmente hablando, se hacían parte de nuestra familia. A ver si me doy a comprender. En mi familia se creía en el movimiento de espíritus, en fumar el puro, en leer las cartas, en todo este tipo de cosas, en ir a consultar personas llamadas medium para atraer espíritus. Una tragedia tal. Y entonces, mi familia, mis hermanos y yo crecemos o iniciamos nuestra vida en medio de toda esta situación. Y debo decir, en medio de una pugna espiritual. Mi mamá, cuando yo era muy niño, me mandó a recibir clases de catecismo para liberarnos de aquello, pero mi papá influía y como ellos se separaron muy rápidamente, yo tenía 5 años cuando se separan, eso causaba una lucha de fuerzas bastante seria. Así que fuimos enseñados y combinados a creer en muchas cosas que no son Dios, a tener temor de lo que no es Dios, a creer en que si algo sucedía era porque habían influencias negativas mandadas por uno u otro hacia otro, creyendo en lo que no es Dios. Yo no sé tu caso, te pongo de ejemplo mi caso. Así que fuimos creciendo bajo situaciones que no eran Dios. Cuando yo tenía ya un poco más de edad, debido a que desde muy niño había ido a recibir catecismo, todas las Semanas Santas participaba en una visitación de los 7 sagrados. Me vestían como uno de los apóstoles, íbamos caminando toda la noche de iglesia en iglesia, porque de esa manera nosotros de alguna manera estábamos cumpliendo una forma de vida para nosotros en aquel entonces, en nuestro engaño, en nuestra ignorancia, vida espiritual. Por cierto que recuerdo que nos gustaba, porque había un sorteo de qué apóstol iba a ser, pero todo el mundo nos peleaban por ser Judas. ¿Y por qué no peleábamos por ser Judas? Porque le daban la bolsita con monedas y al final le regalaban las monedas al que había sido de Judas. Y todos queríamos ser Judas por las monedas. Éramos personas pobres. Así que sí es cierto que de alguna manera se nos enseña a creer en muchas cosas que no son Dios. Y hay personas adultas que con un criterio personal creen en cosas que no son Dios. Aquí en Guatemala han surgido una cantidad de situaciones donde las personas adoran lo que no es Dios.
Me recuerdo de una erupción volcánica donde cierta figura aparentemente se formó y la foto esta fue importantísima, se adoró porque ahí había una manifestación de un Dios. O en otra oportunidad, en un panal se formó una especie de figura y todo el mundo la adoraba como una diosa. O en un faldón de un vehículo que la persona estaba soldando del otro lado y se dio una forma como de figura y rápido era la Virgen del Faldón. ¿Cuántas cosas adoramos que no son Dios? Pero sí hemos sido libres de la ley. También hemos sido libres de toda esa creencia. Cuando recibimos a Jesucristo, cuando confesamos a Jesucristo, Cristo nos libera de los ayos, nos libera de aquellos que nos guiaban, pero también nos libera de estar creyendo en esos falsos dioses porque entramos al conocimiento del verdadero Dios. Por lo menos así debería de ser. El versículo dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Ya la Biblia dirá que la persona que adora a un dios, a un ídolo, pues es como es. Toma un madero, elige un madero, lo talla, lo hace y luego lo adora, pero el resto de la madera lo tiró al fuego, se quemó. ¿Cómo va a ser Dios eso? Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen nariz y no huelen, tienen manos, no palpan, tienen pies y no andan. Son falsos. Por eso es que nosotros nos convertimos de los muchos ídolos al Dios verdadero, al Dios real. Cuando yo vine a Jesucristo, tuve que dejar y costó que mi vida comenzara a entender. Pasaron años de estudio, años de capacitación para entender por qué no podía, no debía y no tener circunstancias que tenían relación con todo aquel acervo que de infancia por 17 años se me estuvo inculcando. El conocimiento de Dios nos libera de eso. Vean el verso 9. Mas ahora, conociendo a Dios. Allá un día 25 de julio de 1983, al fin, después de 2 meses de asistir a la congregación y escuchar las prédicas, escuchar los mensajes y ser constantemente combinado a reconocer a Jesucristo, un 25 de julio, repito, yo confieso a Jesús como mi Señor y suficiente Salvador. Conocí al Señor. Y conocí al Señor de manera personal. No lo conocía como lo conozco ahora, porque en la medida, en la proporción que nosotros estudiamos la Biblia, comprendemos la Biblia y dejamos de añadir a la Biblia cualquier pensamiento humano, cualquier buena intención humana, que a veces esos son también, y vamos a aceptar, a comprender que la palabra de Dios debe ser obedecida, debe ser cumplida. En esa misma proporción conocemos de mejor manera a Dios. Pero conocí a Dios personalmente en aquella oportunidad y comencé el camino por hacer una vida de mayor trascendencia en el orden espiritual. Pero ahora, conociendo a Dios, tú, mi amado hermano o hermana, conociendo ahora a Dios, ¿cómo sería que te pongas a creer en lo que no es Dios por naturaleza? ¡Qué terrible! Pero yo me temo, queridos hermanos y hermanas, que hay todavía personas que, conociendo a Dios, están adorando cosas que no son Dios por naturaleza. Ay, sí, mis queridos hermanos. Ahí están nuestros hermanitos todavía creyendo a un montón de fetiches. Que la pata de conejo, que el ojo de venado, que la cadenita con una estrella, que la cadenita con una cruz, que la toman como fetiche.
que ponen todavía en las entradas de sus puertas herraduras, bolsas rojas con arroz, maíz, frijol, un imán y cuantas cosas para traer la abundancia. ¿Cuántas cosas se hacen todavía como un fetiche? ¿Cuántos todavía, si ven un gato negro pasar enfrente de ellos, dan media vuelta y reconstruyen su camino? Porque todavía creen en eso. O que si se les quiebra un espejo, ay Dios mío, van a ser 7 años de pobreza. Todavía siguen creyendo en cosas que no son Dios. Pero habiendo conocido ahora a Dios, dice el verso allí, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, porque nuestra relación con Dios es de doble acción. Nosotros conocemos a Dios y Dios nos conoce, aunque a Dios no le pasa desapercibido nadie, pero en el conocimiento es un reconocimiento de que ahora somos sus hijos, conocidos por Dios. ¿Cómo es a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Por qué está diciendo esto? ¿Cómo es posible que si antes, que no lo conocíamos, adorábamos lo que no era por naturaleza de Dios, ahora somos libres, gracias a Dios, somos libres de esas formas de creer y deberíamos de ser libres? Y estoy señalando que hay muchos hermanos, hay muchas hermanas que todavía están esclavizados a creencias ritualistas, creencias animistas, creencias de cosas que no son Dios. Pero nosotros deberíamos ser realmente libres por el Señor y no estar adorando, buscando situaciones que no tienen que ver con Dios y que por naturaleza no son Dios. Y ahora conociendo a Dios, y más bien dicho, dice que Él nos conoce porque hay una doble acción, una interacción. Dios nos conoce y nosotros lo conocemos. Nosotros permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. En esa doble acción, en ese doble propósito, en esa doble forma de ser. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que quieran volver a los viejos rudimentos esclavizantes de la ley? Y déjenme decirlo, porque a mí me da pena, porque cristianamente se oye bien. Pero toquemos el shofar para que la presencia de Dios venga. ¿Quién dice? Eso es falso. Eso no es cierto para nosotros, los hijos de Dios. Porque la presencia de Dios en primer lugar está en nosotros por el Espíritu Santo. Está en nosotros por la presencia del Espíritu Santo que fue derramado en nuestros corazones y por el cual clamamos Abba Padre. La presencia de Dios no desciende porque haya un grupo de personas que se dediquen a danzar. No. La presencia de Dios está en ti, está en mí. Y se manifiesta por su misericordia, por su bondad. Pero no porque tú hagas algo específico de tocar un instrumento llamado shofar o porque dances judíamente. No. No lo hace Dios así. Danzamos a Dios, sí, dancemos a Dios, cantemos al Señor. Pero no debemos pensar que el hacer algo de la ley o de cómo creemos que era la convivencia adorativa de Israel es lo que va a hacer venir a la presencia de Dios en nuestras vidas, porque nosotros ya fuimos libres de esos rudimentos y ahora tenemos libertad en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una verdadera libertad. ¿Cómo es posible que conociendo al verdadero Dios, cómo es posible que alguien que es conocido por Dios, que Dios permanece en él y él permanece en Dios, necesite volver a artilugios que no son de libertad, sino son esclavizantes? ¿Por qué alguien va a venir ahora y decir hay que circuncidar a todos los varones
porque eso es lo que manda la Biblia. ¿Por qué? Si esa es la señal del pacto, sí, es la señal para un pueblo que iba a ser diferente de todos los demás pueblos, en donde vino la ley como ese árbol que les guiaría hasta el momento en que aparecería la simiente de Abraham, que heredaría todo y que nos lo dio, que es nuestro Señor Jesucristo. Señala el escritor sagrado: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Esos dos adjetivos son realmente fuertes. Débiles. ¿Qué es algo débil? Algo que no tiene fuerza. Algo que no puede hacer, que no puede obrar. Y es cierto, la ley no obra justificación alguna. Ningún ritual de la ley, ninguna fiesta de la ley causa justificación. Ninguna de las fiestas de la ley causará en tu vida la capacidad de agradar a Dios. Porque lo que agrada a Dios es la fe. Pues ya lo dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Imagínense ustedes que yo, habiendo salido de todas esas situaciones místicas, animistas, de ritos feos que por causa de la vida de mi padre entraron a mi familia y que mi mamá creyó también, y yo vuelva a ellos, ¿cómo sería eso? ¡Qué tristeza! Ahora que conozco a Jesucristo y he sido libre por Él, esto no me importa, no me interesa, no tiene parte, no tiene arte ni parte con nosotros, conmigo, porque yo he sido libre para clamar a Padre. Todo aquello es débil, no tiene fuerza, pero más de debilidad dice pobre, rudimentos. Cuando habla de pobreza no está hablando de plata, está hablando de sin sentido, sin fortaleza, sin riqueza. Y es que eso es lo que hace aquella persona. Por más que le adorne, por más que lo ponga bello para que oiga bonito, como decía mi mamá, me recuerdo yo, si no te gusta ponerle florecitas, decía, por más que le ponga florecitas, aquello no va a ser algo que trascienda para darle a usted una verdadera bendición, una verdadera libertad, que es la libertad que hemos obtenido por nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé, ahora déjeme decirlo así, yo sé, entiendo, porque muchas veces las personas me han dicho, hermano, pero es que si le quitamos el shofar, si le quitamos las danzas judías, si ya no vemos otras cosas, qué aburrido si no ponemos luces. Yo entiendo que sea aburrido para las personas que no han entendido que cuando somos libres espiritualmente no es para disfrutar el mundo nada más, sino es para tener acceso delante de Dios. Que hemos llegado a creer y estamos convencidos que la manera de llegarle al mundo implica a veces ciertas situaciones como la parafernalia que se pone en algunas iglesias, como el hielo seco para dar un panorama diferente. Pero eso no es la fe. La fe no es ninguna de esas situaciones parafernálicas que se ponen, que a veces hemos caído a hacer escenarios tan teatrales, tan de otro esquema, con el propósito de atraer a las personas. Y déjeme decirle, porque voy a ir terminando, que si una persona cree por toda la parafernalia y por todas las situaciones que nosotros planteamos en la actualidad, su fe no va a estar fundada en Cristo. La fe del individuo no debe estar fundada en los artilugios, en las situaciones destellantes, deslumbrantes o del buen manejo de esto o de aquello. La fe de las personas debe estar fundada en Jesucristo. Esa fe es la que nos quita de los débiles y pobres rudimentos que nos esclavizan. Porque créanme, delante de Dios, con Cristo estamos llenos.
En Cristo todo es real, es verdadero, es diferente. En Cristo tenemos verdaderamente una vida de liberación, de salvación, de redención. Clamamos a la Padre y no necesitamos ningún rudimento antiguo para tener libertad. Porque el conocimiento de Dios nos libera. Y si tenemos conocimiento de Dios, debemos mostrarlo en una vida libre de todo, del pecado, de condenación, pero también de los artilugios, de las situaciones que hemos querido adoptar, que muchos adoptan creyendo ser más espirituales. Cuando lo que te hace realmente espiritual es habitar permanentemente por Cristo en Dios y que Dios habita en ti permanentemente por el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. No espiritualizar, ser espiritual. Una persona capaz de discernir en su espíritu, por la presencia del Espíritu, de qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir, de cómo amar, a quién no amar. Es decir, alguien que primero ame a Dios, pero también ame a su semejante. Alguien que ha sido liberado para vivir delante de Dios. Ha sido un hermoso privilegio realmente estar con ustedes y quiero orar por ustedes e invitarlos en el nombre de Jesús que si hay algún tipo de adoración a algo que no es Dios, la quiten de su vida. Si de alguna manera el conocimiento de Dios no está causando en ustedes el impacto y quieran estar buscando rudimentos de la ley y de situaciones extrañas, elimínenlas. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, y con ello, en esa verdad que hay que decir de una trilogía de verdad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nos da a nosotros la convicción de vida. Quiero orar por ustedes, Padre bendito. Tu amor, tu misericordia y tu fidelidad haga que cada uno de nosotros no adoremos ningún tipo de Dios extraño, sino que reconozcamos al verdadero Dios y que el conocimiento tuyo en nosotros y nuestro respecto de ti nos lleve a una verdadera libertad para no estarnos sujetando a esclavitud, sino poder caminar en esta vida libres para gloria de Dios. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Recibe gloria y honra, amado Dios. Por favor, ayúdanos a permanecer en ti y a crecer en el conocimiento de ti, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, qué hermoso privilegio haber estado con ustedes. Espero que la próxima vez se unan y en el amor de Jesús vivamos en la verdadera libertad que Jesucristo nos ha dado. No nos esclavicemos, ni vayamos a adorar lo que no es de Dios. Ha sido un hermoso privilegio, repito. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.